tardes, somos de Santa Cruz, Bolivia. Eh, Empecé mirando Misión Rúa. Estamos en nuestro tercer ayuno, nuestro día 21, ¿no? 21 es nuestro tercer ayuno. Yo empecé mirando Misión Rúa desde junio. Empecé mirando los Zoom de lunes, martes en la tarde, martes en la noche. Y así esperaba cada semana para ver estas reuniones. Cada reunión me parecía hermosa porque todo era nuevo para mí. Yo le contaba a mi esposo sobre todas las experiencias que tenía sobre la oración a los niños abortados, sobre las experiencias que tuve, le contaba lo que hablaba el padre, y sobre el ayuno de 40 días. Nunca me hallé capaz. Entonces yo solo miraba junio, julio. Con mi esposo empezamos a ayunar, solo decidimos hacerlo el de María, que era miércoles y viernes, agosto. Bueno, entonces yo, antes del cumpleaños de mi hijo, que era el 15 de agosto, yo le digo al Señor, iba a misa, estábamos en pandemia, solo podía ir a misa los sábados porque la misa cerca a mi casa en la mañana eran los sábados, después eran en la noche y no se podía circular. Y vivimos a unos 6 kilómetros de la parroquia. Entonces iba los sábados, empecé a confesarme y yo le digo al Señor que voy a empezar a ayunar los 40 días, pero después del cumpleaños de mi hijo. Estaba cerca el cumpleaños de mi hijo y mi esposo me dice, voy a ayunar. Y yo le pregunto, ¿cuándo? Voy a ayunar después del cumpleaños de mi hijo. Entonces yo le digo, entonces el Señor te avisó, ¿no? Porque yo ya le había dicho, entonces vamos a empezar juntos. Y me dice, sí. Empezamos el ayuno el 17 de agosto, empezamos el ayuno y yo solamente esperé que el Señor me diga por quién ayunar. Yo solamente le dije, Señor, yo quiero escucharte, porque yo, o sea, en realidad ya me sentía preparada después de haber visto tantas reuniones y viendo videos de Misión Rúa. Y empiezo a ayunar y el Señor me empieza a mostrar a las personas. Empiezo a ayunar por esa persona que me soñaba. Empiezo y en el transcurso del ayuno, de los rezos, empiezo a ver que el Señor me muestra. El Señor me muestra por qué ayunar. Por ejemplo, por una persona que fue abusada. Empecé a ayunar otro día y me mostró por una persona que es un violador. Empecé a ayunar otro día y me mostró a otra persona y esta persona era infiel. Y yo lo único que hacía era saludarlo, escribirles que buen día, ¿cómo están? Y les explicaba de que yo estaba ayunando. Y esta persona empezaba a decir, a contarme, ¿no? Sí, Beatriz, yo no preguntaba, yo solo le decía, el Señor me dijo que ayune por vos. Y me decía, sí, Beatriz, estoy con este problema. Jesús ayuna en mí, entonces les explicaba. Y me decían, sí, este problema tengo, mira, te quiero contar, digamos, sobre la infidelidad. Yo le decía, ¿y cómo puedo? Yo no sé cómo salir. Entonces, yo le decía la confesión, porque el padre Claudio dice que una confesión es un exorcismo. Entonces, a esa persona que sufre acoso, también necesitas confesarte. Empecé así, ¿no? Incluso un día, estábamos en pandemia, no podíamos salir acá en Bolivia, y murió un familiar mío, nadie podía salir. Entonces yo, no sé por qué, resulta que yo había visto a Anita de la misión. Yo les digo a mis familiares, no podemos ir a velarlo, pero necesitamos
rezar un rosario y una coronilla a 1 hora. Entonces lo vamos a hacer 24 horas. Y yo hice el grupo y empezaron a inscribirse las personas. Incluso pregunté a otras personas si podían ayunar y me dijeron que sí. Entonces las anoté y les puse los horarios. Y coincidió que cuando cumplimos las 24 horas, era su entierro. Entonces, llegó mi cumpleaños, nunca pensé que mi cumpleaños yo preparé, o sea, nadie me visitó, pero lo que yo hice fue servir. Hice hacer tortas y mandé a mis amigos sacerdotes, a los seminaristas, preparé mi comida favorita, solo mis padres vinieron y sufrí porque era mi comida favorita. Y solamente dije que este cumpleaños fue diferente en septiembre porque siempre era yo la que estrenaba, la más arreglada, y este cumpleaños serví a las personas y eso fue cuando estaba en las primeras semanas del ayuno, yo creo que el día 9, nos enteramos de que una amiga que vive en Japón, su hijito tiene cáncer, pero no es, o sea, es un quiste de alto grado de malignidad. Le dijeron de que ese niño puede vivir 3 meses y que eso es, o sea, es incurable, que ella solamente tenía que esperar, darle lo mejor y que en Japón no había nada más que hacer. Entonces ella me contó de que ella se sentía muerta en vida. Y yo les cuento a mi esposo y mi esposo me dice, bueno, ayunemos por ella y el niño. Empezamos a ayunar y yo hice, y en todo el ayuno hicimos la novena a la Virgen de Satanudo, a la rendición en la divina voluntad, las misas. Asistí a misa lo más que pude en el primer ayuno, y veíamos siempre por Facebook una página del seminario, y ahí así veíamos las misas en el primer ayuno. Y cuando terminamos, hicimos una novena, yo le conté a mi amiga lo que estábamos haciendo, igual con mi esposo, le explico del ayuno, y lo que hicimos una novena a la divina voluntad, a la Virgen de Satanudo, pero ahí fui a misa. Iba a misa, no había movimiento, pero yo iba a misa, íbamos a pie, las 9 misas. Cuando terminamos el ayuno de 9 días, pasando 2 días, me llama mi amiga, me dice, te quiero contar de que me han llamado otra vez del hospital porque le hicimos unos estudios y Jorgito tiene 2 quistes, entonces dice que ambos reducieron 7 centímetros. Es algo que no pueden explicarse qué pasó. Entonces ella me dice, yo sé que esto ayuno, gracias a vos y a tu esposo. Yo le digo siempre, es para la gloria de Dios, solo es Dios. Es Dios que la ama y a nosotros nos utiliza. Entonces, ¿cómo puedes contar tu ayuno? Bueno, ¿no? Quizás como la mayoría, yo sentía ese escepticismo, digamos, de no creer poder soportar 40 días solamente con pan y agua. Y yo no como pan, no comía pan, porque me causaba muchos malestares estomacales, así que yo evitaba el pan. Y yo lo que decía era, ¿cómo voy a poder hacer el ayuno de 40 días si no puedo comer pan? Tampoco puedo aguantar con solamente agua. Pero, como decía el padre, y como dice, ¿no? Esto es algo espiritual. Y si pedimos a Dios, si pedimos que Jesús ayune con nosotros, Él no nos va a dejar. Los primeros 3 días lo pasé bastante mal, porque era un dolor fuerte, ¿no? El comer pan. Pero soporté esos 3 días. Después ya fue pasando ese malestar. Y
Lo otro era de que el padre decía, ¿no? Dice de que Dios te va a mostrar por quién ayunar, porque el ayuno es para pedir por las demás personas, no por uno. Uno va a pedir por las personas, pero Dios ya se va a encargar de hacer obras en nosotros. Y yo decía, pero ¿cómo me va a mostrar Dios, no? O sea, no entiendo cómo me va a mostrar. Yo soy una persona que no suelo soñar, no sueño, o sea, es muy rara vez que sueño. Y es increíble que empezando el ayuno, eh, me soñé, me soñé con una ex compañera que había fallecido y ella me dice que ayune por dos personas, por ella y por dos personas. Y la verdad que yo tengo muy mala memoria, pero ella me dijo nombre y apellido. Y yo cuando desperté dije, ¿cómo puede ser posible, no? O sea, nombre y apellido. Quizás ha pasado algo. Entro a Facebook, busco el nombre de esos amigos y tal cual como me lo dijo, con nombres y apellidos. Y pasaban los días y Dios me mostraba a través de sueños. Me decía a personas que no veía hace bastantes años y así, ¿no? O sea, soñaba por esas personas. Eh, yo sufría mucho de asma, ya más de 15 años, siempre sufrí de asma. Tenía que andar con un medicamento en spray, en aerosol, para utilizar porque no podía respirar. Había días que yo me levantaba a las 3 4 de la madrugada y ya no podía dormir porque era me sentía que me moría, ¿no? Que no podía respirar. También sufría mucho de dolor de cabeza. Yo, tanto el medicamento para el asma como para el dolor de cabeza, lo tenía en todo lugar. En mi automóvil, en mi casa, en un bolsón por si salía sin automóvil, no me podía faltar porque era muy fuerte. Eh, Decidiste no usarlo. Decidí no usarlo porque el ayuno no es permitido, ¿no? O sea, no hice el esfuerzo, lo ofrecí a Dios para que me ayude, ¿no? Y increíble, no volví a usar más eso. Terminando el ayuno, no volví a usar, hasta hoy no lo uso. El dolor de cabeza se fue. Eh, Pasando el primer ayuno, y es como habla el padre, la verdad que es muy importante escuchar, ¿no? Constantemente, y al padre, la verdad que yo le agradezco mucho. Me volvieron esos dolores, pero me recordé que el padre dice, es Dios que te está jalando la oreja, que Él te ha ayudado, Él te ha sanado, pero uno no tiene que olvidarse. Así que yo no usaba eso. Lo que me venían esos malestares y hacía era ponerme a orar. Y era increíble porque yo empezaba a botar esa flema. Era como que yo utilizara el medicamento, pero el medicamento era la oración, porque después de la oración inmediatamente empezaba a botar eso, pasaba el malestar, el dolor de cabeza se iba, y la verdad que es impresionante, ¿no? Hay personas que uno les cuenta y no la creen, pero es porque ellos no lo han experimentado y no se animan. Sí, y aparte empezamos a hacer también las misas gregorianas por mis abuelos, sobre todo empecé a ver cuáles de mis abuelos, eh, por parte de mamá y papá, quienes han muerto, o sea, quienes estaban, ¿no? Entre más grado, bueno, yo midiendo de cómo han muerto. Entonces, sí, hicimos misas gregorianas, empezamos con las misas gregorianas desde el primer ayuno. Eso fue el primer ayuno. En el primer ayuno yo entendí de que Dios todo lo puede. Él es el dueño de todo. Pero, o sea, quizá antes no lo entendía, pero lo entendí de que él es un Dios muy poderoso. Y pasando 2 semanas, mi amiga me muestra una foto, me dice, aquí está Jorgito, estaba con ella, los dos estaban sin cabello, ella lo acompañaba y yo le digo a mi esposo, lo llamo llorando, ¿por qué en el ayuno yo no sentía esta tristeza de pensar de que él se va a morir o de la pérdida? ¿Por qué no lo sentía en el ayuno? Y mi esposo me dice, lo que pasa es que invitábamos cada día, me dice, Jesús estaba en nosotros, dice, pues no, pero querés ayunar por él, me dice. ¿Te animás a ayunar de nuevo? Me dice mi esposo. Yo le digo, me animo. Y él me dice, pero tenés que decirle a tu amiga que nosotros vamos a ayunar, pero que ella también.
porque ella es su mamá. Y yo la llamo y le digo, vamos a ayunar, vamos a empezar el ayuno, el segundo ayuno, pero los 40 días por la vida de Jorgito. Y ella me dice, ¿en serio, amiga? Si ustedes lo van a hacer, yo también lo quiero hacer. Todo lo que recen diario me lo vas a mandar. Entonces, en Japón, Japón es un país no católico. En Japón hay misa una vez al mes, llega a su barrio. Y empezamos el ayuno, mi amiga ayunó, su esposo empezó después, porque vio el cambio en ella, vio el cambio en Jorgito. A Jorgito empezaron a hacerle estudios, le dijeron, vamos a abrir, a estudiar la cabeza y seguramente Jorgito va a quedar inmóvil, va a perder la memoria o quizás pierda la movilidad de medio cuerpo o quede en cama. Y ella le dice que sí, ¿no? Pero le dice ella, no, porque eso solamente depende de Dios. Entonces a Jorgito le empezaron a hacer los estudios. Jorgito es un niño, él tiene, ¿no?, los quistes en su cabeza, pero lo vieran a Jorgito, Jorgito actúa como, o sea, es un niño normal. Jorgito le dieron solamente no mucha probabilidad de vida y mi amiga empezó a ayunar, nosotros también, pero cuando estaba empezando el ayuno, nosotros también hicimos sanación de vientre por mi hijo, el mayor, 9 días. Ya habíamos salido de la cuarentena rígida, entonces empezamos a salir porque había, digamos, algún compromiso y todo era comida. Me mostraban, me ponían la comida favorita. Íbamos a esa reunión, ahí la comida favorita. Íbamos a otra reunión, la comida favorita. Todo era, o sea, era esposo, es que no sé si voy a terminar, no doy porque se sufre mucho. O sea, antes no salíamos, ahora yo salgo, tengo que salir y se sufre mucho. Y no sé, y empezamos sanación de vientre los primeros 9 días, o sea, en oración. Los 40 días ayunamos por la vida de Jorgito, pero de ahí empezamos los otros 9 días de oración de sanación de vientre por mi segundo hijo. Yo le decía a él, no sé si lo termine. No, es que no doy, es mucho, diario, era muy fuerte. Lo sentía peor, todo era comida. Y siempre era lo que más me gustaba. Y yo resulta que me sueño, tengo un sueño y dice, yo estaba en el sueño con mi hijo el menor. Entramos a una casa, a la casa de mis padres, pero encuentro a mi abuela, mi bisabuela, y yo le digo, quiero ir a esa fiesta, pero ella me dice, yo te acompaño. Y cuando había un árbol, debajo de ese árbol aparece un hombre, y ella muestra, entonces el hombre se viene, y el hombre me dice, quiero ver hasta dónde aguantas, quiero ver hasta dónde aguantas. Yo voy a contar los días, porque lo que yo quiero es la vida de este niño, o sea, de mi segundo hijo. Y cuando yo la veo, quien lo tenía alzado era la Virgen. Entonces para mí, eso fue una catequesis, porque la Virgen se mostró para decirme, le dijo al demonio que se muestre, para en realidad qué es la intención. Era él, pues, ¿no? Que no quería que terminemos el ayuno. Y como que la Virgen me dio con ese sueño fuerzas, no voy a dejar el ayuno, lo voy a continuar. Entonces continuamos hasta los 18 días así, pidiendo Jesús ayuda en mí por la vida de Jorgito. Pero ya, porque ya terminamos la oración de sanación de vientre de mis hijos, empezamos ya, Jesús ayuda en mí por las benditas almas del purgatorio y la vida de Jorgito.
alma santa, pidan por la vida de Jorgito cuando estén en presencia de nuestro Señor. Así empezamos. Resulta que había un cumpleaños de su hermano, de mi esposo, y yo le digo que se querían reunir porque quizás antes de Navidad nos iban otra vez a encerrar. Y yo le digo a mi esposo, ¿por qué no les dijiste que estamos ayunando? ¿Por qué no les dijiste? Porque vamos a ir a ver comer. Y él dice, no, solamente vamos a ir después de que coman. Resulta que fuimos, nosotros ya empezamos a poder ir a ver difuntos, entonces hemos ido ya, cuando nosotros como pareja, hemos ya desde el primer ayuno, hemos ido a los velorios, a velar a un difunto, pero rezando rosario y misericordia. O sea, no vamos a charlar, vamos a rezar por el alma de esa persona. Y ha coincidido que muchas personas nos siguen, ¿no ves? Nosotros solo llegamos a rezar. Y resulta que en esa reunión nos dicen, llegamos a la 1, supuestamente ya tenían que ellos almorzar 12, llegamos y no habían almorzado, recién iban a almorzar y era una casa pequeña, entonces era en una sala. Y bueno, los dos nos sentamos y empezamos a ver que empezaron a servirse, y yo lo miro a él y él me mira a mí, y empiezan a preguntar que por qué estamos ayunando, que si es, incluso hacerse la burla, que si era de pan, bueno, no costaba, o que no nos veían flacos. Entonces yo les dije, es que el ayuno no es para enflaquecer, el ayuno es para reparar, hacer reparación de nuestros pecados. Entonces, incluso nos dijeron de que éramos imprudentes, de que era muy grave lo que nos iba a pasar. Nos dijeron, es muy grave, ellos están jugando con la vida, se les va a bajar el azúcar, vas a ver lo que va a pasar después, ¿no? Resulta que fuimos los dos solos ese día, nos dan el almuerzo de nuestros hijos, nos lo dan, ¿no? Y nos los llevamos, nos fuimos, eso fue el domingo. Lunes en la noche, era su familia de mi esposo, lunes en la noche nos dice el hermano mayor, estamos con COVID, familia, estamos con COVID, y tomen sus precauciones porque todos estamos, y ahora no sabíamos, van a disculpar, nos dieron hoy los resultados y nos hemos encerrado. Entonces me dice Fernando, vea, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, nada, ¿cómo que vamos a hacer? Mi plena confianza en el Señor. Y me dice él, y no vamos a tomar nada, le vamos a dar a los niños ni a los niños. Y resulta que yo a los niños, yo vivo a una cuadra de la casa de mi mamá. Entonces yo se los dejaba ya a los niños, porque ya recién estábamos pudiendo salir. Entonces yo le digo a él, y me dice mi esposo, ¿y tus padres? No les vamos a decir, pero no vamos a tomar nada, porque ¿sabes quién es? Es el demonio que quiere que dejemos el ayuno. Y no lo vamos a dejar. Y me llamó su cuñada y me dice, Beatriz, pero tomen sus precauciones, hasta en 10 días, seguramente en 10 días, pero no lo tenemos y no lo vamos a tener, porque mi plena confianza en el Señor, y todo es cuestión de fe. Nosotros en el ayuno no podemos tomar más que agua y pan, y nada más. Y él me dice, vea, entonces sí, no vamos a tomar nada, y no vamos a dejar el ayuno. Entonces, pasaron, y me dice, vas a estar atenta. No pasó, porque yo dije, es el demonio que quiere que dejemos el ayuno. Entonces, pasaron los días, no pasó nada, ni un resfrío, ni mis hijos, ni mi padre. Entonces, terminamos el ayuno, ¿no, Fernando? Los 40 días de ayuno. Cuando terminamos el ayuno de 40 días, también estaba mi amiga, su esposo. Jorgito
es un niño normal. Nosotros empezamos, sí, ¿no? En el ayuno, como ayunamos por Jorgito, no me podía comunicar con ella, empezamos a sentir, ¿no? ¿Qué Sí. sentía? Sí, fue algo bastante curioso. Ajá. Lo que pasa es que yo despertaba con un dolor en el hombro y era en el hueso y las articulaciones. Y yo le dije a mi esposa, no, qué raro, o sea, era un dolor fuerte. Y el siguiente día se pasaba el dolor al siguiente hombro y en la articulación. Después eran los codos, al otro codo, me dolía la cadera, me dolía, después la rodilla, y ya yo a modo de burla le digo a mi esposa, solamente falta que me duela los pies nada más. Y así pasó. Al siguiente día fue un Sí, pie en las articulaciones y eran dolores de hueso. sí. Y yo no sabía por qué era eso, ¿no? Sí, a mí también me venían adormecimiento en las piernas y era como si hubiera subido escalera o los brazos como si hubiera hecho ejercicio. Nosotros no hacíamos ejercicio. Yo le decía, es que no entiendo por qué se me adormecen, a veces me hacía llorar. Unos adormecimientos, no era calambre, eran adormecimientos, dolores así musculares. Y bueno, cuando hablo con mi amiga y le digo, estamos terminando el ayuno, y ella me cuenta de que Jorgito estaba en el hospital. Jorgito estaba en el hospital, lo internaron, y yo le digo, estamos ayunando, y ella me cuenta de que no saben qué pasó con Jorgito porque le dolían los huesos, se le adormeció. Cuando ella empezó a contarme, yo empecé a sorprenderme. Yo la escuché primero calladita. Se le adormecían las piernas, le dolían los hombros, a veces le dolían los pies, las rodillas o los músculos, y se le adormecían mucho, tanto que lo hacían llorar. Y yo le digo a ella, te quiero contar algo. Nosotros todo este tiempo sentimos eso. No sé por qué el Señor nos hizo sentir el dolor de Jorgito estas semanas. Y el dolor fue compartido. Nosotros ayunamos por Jorgito y sentimos lo mismo que sintió Jorgito. Solo Dios sabe, solo Él sabe por qué nos hizo eso. Pero ese niño, ahora él va al colegio, eh, terminamos el ayuno. Incluso en el segundo ayuno el Señor me siguió mostrando a personas, me mostró una persona que yo no quería verla, pero el Señor me dijo, yo la amo. Por una, por una persona, por muchas personas me dijo, ¿por qué así? Yo la amo, es mi hija, háblale. Y yo le hablé, y yo le dije, quiero decirle que estoy en el ayuno, y el Señor le dijo que la ama, y, y yo le dije, me acuerdo que era ese día el evangelio sobre la que hay que dejar las vírgenes, ¿no? Dejar la lámpara prendida. Yo le dije, así yo entendí que cuando lo que yo le hablé a ella fue, yo sé que fue el Señor y diciéndole que somos iguales, de que somos iguales yo y ella, ¿no? O sea, el pecado es como dice Padre Claudio, a veces decimos, no, perdono a mi esposo porque me fui infiel. Y él dice, si vos miraste y tuviste, ya cometiste adulterio. Si miraste con otros ojos, si lo pensaste. No podemos creernos, por el hecho, creernos superiores a los demás. Después vi a otra persona que yo no la quería ver en años, que quería hablarme y yo no quería. Y el Señor me dijo, yo amo a esa persona. ¿Por qué no la escuchás? Me dijo la madre. Es también mi hijo. Es mi hijo, ¿por qué no la escuchaste? En misa, cuando yo comulgué, yo hice la novena San José. Cuando yo comulgué el 9 día, lo vi que esta persona
se quería suicidar. El Señor me lo mostró. Y yo hablé con esta persona y el consejo que yo le di, yo sé que es Jesús y yo sé que solamente el Señor nos utiliza. Yo le dije, ¿quieres dormir bien hoy? ¿Quieres estar bien? Te voy a llevar a confesarte. Si quieres estar bien hoy, vamos a confesarte. ¿Y qué le confieso? Ya, le vas a decir esto, lo que me has contado, esto. Te vas a confesar y vas a poder dormir. Te vas a quitar esa ansiedad. Y después vamos a escuchar misa y vamos a comulgar. Y así pasó. Terminamos el segundo ayuno. Lo que yo sentí es que Dios es un Dios muy amoroso. Es muy bueno. Nosotros lo lastimamos, pero Dios es un Dios muy bueno. En nuestro tercer ayuno, que estamos todavía en nuestro día 21, igual lo hemos dejado así, ayunar por las personas, que el Señor nos muestre. Resulta que cuando empezó el día de ayuno, miércoles ceniza, se perdió un joven de unos vecinos cerca. Y nosotros siempre vemos a los niños, a nuestros hijos. O sea, eso es lo que nosotros sentimos. Lo vemos a mi hijo, o tanto el mayor o el menor, pero lo vemos en esa persona. Y éramos preocupados nosotros, le llamamos a su mamá y nos dice ella, es que lo que pasa es que este joven había tenido antes tiene problemas de enfermedad de los huesos, pero tenía problemas como lagunas mentales. Se habría perdido, pero lo habían encontrado porque él se acordaba solo dónde vivía, pero no quién era. Entonces nosotros empezamos a buscarlo con mi esposo, ¿no? Mi esposo, él tiene esa sensibilidad, ha ganado esa sensibilidad con este ayuno. Él es sensible más, o sea, a lo que yo le digo. Nos vamos a buscarlo por los parques y por donde él vivía, no lo encontramos. Así pasamos la semana. Cuando resulta que el anterior lunes, mi esposo me dice, terminé temprano mis trabajos, te paso a recoger, almorzamos y de ahí te paso a recoger para comprar unas cosas. Me recoge, nos vamos, compramos esas cosas y él me dice, y él se estaba de ida y yo le digo, ¿y dónde está? ¿Tenés trabajo que hacer? A veces lo hace con nosotros, ¿no? En la movilidad. Me dice, él no tengo nada que hacer, estamos yendo a la casa. ¿Querés hacer algo? Yo le digo, sí, quiero ir a buscar al Barito. Quiero ir a buscarlo. Y él me dice, ¿pero dónde, vea? Donde mandó la ubicación de la última vez, porque él mandó su ubicación, ¿no? Entonces él me dice, a una avenida. Ya me dice, vamos. Entonces nos fuimos rezando rosario. Buscamos, fuimos buscando. Cuando yo me desespero. Claro, lo raro fue de que la última ubicación fue por una avenida, pero yo veo que Beatriz me dice, no, vamos por esta otra avenida. También. Y yo le digo, pero no fue por ahí. Y me dice, no, es que algo siento, vamos por esta avenida. Y en el transcurso de ese recorrido, yo veo que ella se desespera, así quiere llorar, se aflige y dice, Señor, por favor, que aparezca, porque sus padres nos contaban de que no podían dormir, ni comer, no podían comer, a veces estaban comiendo y se largaban en llanto por la pérdida, ¿no? Y entonces yo le digo a él, vamos por el cordón ecológico y vamos a rezar. Ese cordón ecológico es a la orilla de la ciudad, hay un río, y todo esto es un campo forestal, pero cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Como un área de reserva, ¿no? Un área de reserva. Entonces nos fuimos rezando rosario y éramos buscando personas. Él iba más lento y rezando rosario. Rezábamos rosario. Lo hemos buscado 3 horas. Rezábamos rosario. Yo le decía, puede ser por este bosque, ¿no? Y rezábamos rosario por toda esa zona. Bueno, nos vamos a la casa.
nos volvemos, nos encontramos, nos volvemos a la casa. Llegamos a la casa y me llama mi hermana y me dice, lo encontraron, ¿sabes dónde? En el cordón ecológico. Lo encontraron muerto, a Alvarito, por el cordón ecológico. Y yo le digo, ¿en serio? Y nosotros venimos de allá, fuimos a rezar rosario mientras lo buscábamos por toda esa zona. Eso nos pasó en este ayuno y cada día siguen pasándonos más cosas, pero yo creo que el alma, o yo creo que Jesús puso en nosotros y la obediencia de ir a rezar y lo encontraron. Nos volvimos al lugar donde lo encontraron y era por donde nosotros estábamos rezando, pero lo encontró una persona que estaba buscando leña, que entró más adentro. Entonces, lo que yo entiendo es que Jesús quería que recemos por el alma para que nos podamos encontrar, para que se pueda encontrar. Sí, ¿no? Porque después fuimos y vimos a su padre y la verdad que él, le dimos el pésame, lloró bastante, pero él decía que sentía por lo menos esa tranquilidad de saber de su hijo, porque él lo que quería era saber dónde estaba, así sea vivo o muerto, pero encontrar, velar a su hijo, verlo. Él no podía, esa aflicción de su familia de no saber qué era de su hijo. Sí, y incluso tuvimos la sorpresa de que yo le digo, cocino para los niños y me dice mi hijo el mayor, no voy a almorzar. ¿Y por qué? Le digo, estoy ayunando, a pan y agua, me dice. ¿Cómo que ayunando? ¿Y quién te dijo? No, pues yo leo lo que ustedes hacen. Entonces yo estoy ayunando. Hoy miércoles es miércoles, como pide la Virgen. Ah, bueno, está bien ayunar. Entonces, por su propia decisión, ¿no? Él empezó a ayunar, pero miércoles, ¿no? Miércoles y viernes. Sí.